Good morning, students. I'm your teacher, Carolina, again. Well, the topic of today is simple past. Simple past, but using regular verbs. Regular verbs. Okay, start. ¿Qué significa verbos regulares? Verbos regulares son aquellos verbos que para cambiar de presente a pasado, lo único que se hace es agregarle la ed. Quiere decir que si work es trabajar, pues worked es trabajó o trabajaba. Y así sucesivamente, dependiendo del pronombre. Ella trabajó, tú trabajaste, nosotros trabajamos o trabajaron. Entonces, vamos a practicar la pronunciación. We are going to practice the pronunciation. Work, worked, start, started, brush, brushed, watch, watched, wash, washed, clean, cleaned, weg, baked, cook, cooked, listen, listened, arrange, arranged, face, faced, bake, baked, change, change, changed, dance, danced. Entonces, por favor, recuerda que el verbo regular es aquel que para cambiar de presente a pasado solo le agrego la ed. Y en inglés lo que es tiempo pasado o simple past se trabaja con verbos regulares y verbos irregulares. Pero este es un tema que realmente demanda de mucho tiempo para que el alumno aprenda, no solo en su gramática, sino en vocabulario. Por eso, la clase de hoy solamente es regular verbs, con la intención de que estudies todo el cuadro y puedas aprender más vocabulario y puedas entender la gramática al 100%. ¿Ok? Continue. Vocabulary. Here there are a lot of new words which are very important for you. Bastantes palabras que son importantes, las tienes que aprender. Vamos a practicar la pronunciación. We are going to practice the pronunciation about the new vocabulary. Okay, number 1. Some weeks ago, some months ago, some years ago, que significa algunas semanas atrás, algunos meses atrás o algunos años atrás. O también puede ser el some weeks ago, hace algunas semanas, some months ago, hace algunos meses, o some years ago, hace algunos años. Yesterday, last week, last month, last year, last night, con su significado. Todas estas palabras me indican un tiempo pasado para poder formar oraciones. No quiere decir que debo colocar en todas mis oraciones en tiempo pasado esas palabras, no, solo cuando tengan sentido. Ok, next. Siguiente. Example, number 1. A ver, chicos, creo que, déjenme ver un momento. Sí, no he puesto ejemplo. Colocan ahí example primero, ejemplo, y luego colocan número 1 recién. Ok, number 1. Work. My sister, si yo pongo my sister work, estaría en presente y mal porque faltaría la S en presente por la tercera persona, pero está en pasado, así que ya le coloqué la ed porque estamos hablando de un verbo regular. My sister worked here last year. Mi hermana trabajó aquí el año pasado. Ya saben que here, last year, es parte del complemento porque mi oración es my sister worked. Negative. ¿Qué voy a usar en negativo? El didn't. El didn't, si se acuerdan, ¿verdad? Didn't. Y cuando uso el didn't, ¿qué sucede con el verbo? Regresa a la forma original. ¿Ven? La forma original está con rojito, work. Coloqué didn't, que significa no, en tiempo pasado, y al colocar didn't, automáticamente coloqué el verbo sin la ed, en mi forma original. Porque al colocar didn't, el resto ya está en tiempo pasado. Y mi oración en negativo sería, my sister didn't work here last year. Mi hermana no trabajó aquí el año pasado. Number 2, arrived. Llegó. Ya está en pasado. Es más, debí colocarlo en presente. Arrive sin D. Pero bueno, el verbo original del verbo llegar, porque arrive es llegar, es sin la D. ¿Ok? En la número 2 me colocan arrive sin la D. El que está con rojito, sin la D. Y en oración positiva ya cambiaría tiempo pasado. Y solamente le he agregado la D
porque arrive es un verbo que ya termina en E. Y como ya termina en E, pues solamente le agrego la D para cambiar a tiempo pasado. My parents arrived on time. Mis padres llegaron a tiempo. Negativo. My parents didn't arrive on time. Mis padres no llegaron a tiempo. Coloqué el didn't y el verbo arrive regresó a su forma original. Number 3. We painted my kitchen last week. Nosotros pintamos mi cocina la semana pasada. Ahí está paint, con la ed, por el tiempo pasado. En negativo, we didn't paint my kitchen last week. Nosotros no pintamos mi cocina la semana pasada. ¿Vieron que coloqué el didn't y el verbo paint también le quité la ed? Regresó a la forma original. Next. Number 4, study. Colocan el número 4, study. I studied here in this school last year. Yo estudié aquí en este colegio el año pasado. Negative. I didn't study here in this school last year. Yo no estudié aquí en este colegio el año pasado. ¿Qué sucede con el verbo study? El verbo study termina en Y, pero antes de esta Y hay una consonante, que es la D. Quiere decir que cuando el verbo termina en Y antes de la Y hay una consonante, voy a eliminar la Y para agregarle la IED. ¿Ok? Pero en la número siguiente, en la 5, colocan la 5 ahí, por favor, en play, me doy cuenta que play también termina en Y, pero antes de esta Y no hay una consonante, hay una vocal que es la A. Cuando antes de la Y hay una vocal, cualquier vocal, pues voy a simplemente agregar la ED. Ya no voy a eliminar la Y, como en study, que hay una diferencia. Study termina en Y y antes de esta hay una consonante y por eso elimino la Y y coloco IED. Play, que está debajo, termina en Y, pero antes hay una vocal, quiere decir que simplemente le agrego la ED. Ok, the example is, my children played here all morning. Mis hijos jugaron aquí toda la mañana. All morning, toda la mañana. Next, my children didn't play here all morning. Mis hijos no jugaron aquí toda la mañana. Negative, didn't y el verbo en la forma original. Ok, next. Siguiente. Let's practice. Easy practice. Simple practice for you. Change into negative and translate it. Voy a cambiar al negativo. ¿Usando qué? Don't, doesn't or didn't. Didn't. Voy a usar didn't porque estamos hablando del simple past. Coloco my son, número 1, después de my son, didn't, después de didn't, mi verbo en la forma original. Le quito la ed. My son, didn't y mi verbo en la forma original. Y el resto igual. Y en la otra línea traduzco al español. ¿Ok? Quiere decir que the first line you have to change into negative using didn't, usando didn't. In the second line, you have to translate all the sentences into Spanish. Traducen las oraciones al español. Okay, students? Son 8 ejercicios. Okay? It was all for today. Fue todo por hoy. Do your homework on time. Hagan la tarea a tiempo. See you. Take